Un saludo con todos. Esta vez estoy en mucho agradecimiento por poder conversar sobre el tema de hechos. Hechos, al momento en que uno lee la Biblia al principio siente que es un poco dura, pero cuando uno cae en hechos, cuando uno cae enfrente, en medio de hechos, parece que no estuviera en Corea, sino que parece que estuviera en el país de Israel donde abunda el Espíritu Santo. Y en mi corazón es muy difícil estar sentado. Quiero gritar y en mi corazón tiene muchas ganas de moverse. Es por eso que a mí me encantaba Hechos. Y cada vez que tenía dificultad leyendo Hechos en mi corazón, Dios obraba de muchas maneras. Es por eso que el hecho de poder compartir la palabra de Dios con la palabra de Hechos, no se imaginan cuánto crecimiento causa en mi corazón. Creo que después de leer Hechos, en ustedes también va a haber un cambio, así como si ustedes fueran Pedro, como Pablo y como algunos de los apóstoles. No solo por teoría, sino que realmente, así como los discípulos del Señor que aparecen en Hechos, estoy seguro que ustedes van a avanzar por el Evangelio, van a dar frutos y van a poder avanzar, van a sufrir persecuciones. De verdad que pensando en todas esas cosas, no se imaginan cuánto agradecimiento tengo. La Biblia es diferente de otros libros desde el punto de que antes me gustaban a mí las novelas, me gustaban mucho las novelas y leía muchas novelas. Recientemente yo hablaba, hace mucho tiempo, yo no recuerdo muy bien todas las novelas que leía, era un libro de Dostoyevsky, me emocionaba mucho ese libro. Es el libro de Raskolnikov, él era el autor. Él tenía que matar y también él lo perseguía el fiscal. En Rusia, en San Petersburgo, era el escenario ahí. Cuando yo fui a Rusia, busqué en ese lugar también, a ese lugar. Era como Pulfiri. Yo podía sentir que era perseguido por ese detective, sentía esa emoción. En el caso de las novelas, hay emociones. Están incluido mucho las emociones. Es por eso que es el mismo personaje, pero dependiendo de la emoción que entra, se puede ver triste, se puede ver alegre, se puede ver muy diferente. Pero en la Biblia, para que muestre exactamente la verdad, la Biblia es diferente de los libros porque no tiene ninguna emoción. Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, esa emoción. Si habláramos de esa emoción, fuera muy sorprendente, ¿verdad? Cuando resucitó, esa alegría y también cuando fue y vieron cómo resucitó, cuando vieron los vientos, también hay muchas historias en la Biblia. La Biblia, para expresar exacta y tal como es la verdad, no colocó ninguna emoción, porque si coloca emoción, de repente se puede ver mucho más grande. Por eso, ha quitado toda la emoción y debido a eso es que en nuestro corazón, sí podemos sentir que es muy entretenido leer las novelas porque puedo sentir esas emociones, puedo tener mucha emoción, ¿verdad? Pero la Biblia ha quitado desde el principio hasta el final todas las emociones. Es por eso que podemos sentir a veces que la Biblia es un libro no tan interesante y un poco duro, pero viendo las obras de Dios que están en la Biblia, el amor de Jesús, cuando podemos encontrar eso, podemos sentir que la Biblia no se puede comparar con ninguna novela del mundo que expresa emociones. Yo, antiguamente, para mí era el motivo por el cual difícil leer Hechos era porque no podía quedarme sentado, quería salir, gritar, quería predicar. Ese corazón se levantaba en mí. No era una emoción, sino que Dios ponía esos corazones dentro de mí, ponía esperanza y alegría. Es por eso que tenía mucho agradecimiento. Pues por eso que yo leyendo este libro de Hechos tenía mucho agradecimiento en Dios, porque el principio de Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El autor de este libro no es el autor, sino originalmente esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Él recibió la palabra de Dios, simplemente es el que transmite, ¿verdad? Cuando leemos otro libro,
puede ver unas historias interesantes, pero en Hechos podemos ver cómo el Espíritu Santo está hablando, cómo Él trabaja en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, no simplemente leyendo comúnmente, sin que me dé cuenta, no sé por qué quiero gritar, quiero predicar. Puedo sentir esos corazones que están escondidos en Hechos. Si lo leo simplemente por leer, digo, ah, sí, está bien, pero cuando yo entro dentro de esa palabra, cuando experimento lo que está en esa palabra, es imposible quedarse sentado. No puedo, quiero levantarme. Dentro de mí aparecen esos corazones. Eso, no se imaginan cuán maravilloso es esto. Es por eso que viendo en Hechos, dice, oh Teófilo. Dice, algunas personas dicen que era un doctor. Era Lucas, ¿verdad? Escribió 2 libros, el Evangelio de San Lucas y Hechos. Pero en Hechos dice, oh Teófilo, ¿verdad? Y como dice en San Juan está diciendo que empieza diferente. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de qué tipo de teología era, ¿verdad? Dedicatoria a teolófico. Dedicatoria a Teófilo. Significa que Teófilo era una persona muy alta. Al momento que escribió Lucas, este libro de Hechos era una carta a Teófilo. Y cuando escribió a Lucas, se lo dedicó a Teófilo. Está hablando del nacimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección. En ese tiempo, podemos ver que Teófilo recibió la salvación. Por eso, en el versículo 3 dice, oh excelentísimo Teófilo, pero en Hechos podemos ver como dice Teófilo. Mi padre, yo siempre converso cómo mi padre recibió la salvación. Cuando recibió la salvación mi padre, y antes de que recibiera la salvación, era muy diferente. Después de recibir la salvación, mi padre vivía en Dendego, en un cuarto pequeño. Nosotros estábamos ahí con él. Y parecía que mi padre iba a fallecer por la enfermedad. Por eso que regresamos a su tierra original. Estábamos yendo con mi padre. Mi padre había dormido y al día siguiente nos llamó y dije, sí, padre. Y le dije yo, ayer creo que en esa ambulancia he venido, ¿verdad? Antes no era así cuando subía esa ambulancia, pero había venido de una manera muy cómoda. Es por eso que tenía mucho agradecimiento frente a Dios. Yo me sorprendí completamente. Mi padre nunca había hablado así en toda su vida, pero él decía que tenía agradecimiento a Dios. Él decía, yo no sé cantar cánticos a Dios, ¿puedes cantar una alabanza por mí? Y nosotros no se imaginan cuánto lloramos, cuántas lágrimas había. No era mi padre el día mismo de ayer, sino que después de un día, cuando recibió la salvación, en la mañana, después de tomar el desayuno, mi padre me dijo, había nacido en el lugar Songsan y la había vivido toda su vida y él iba a fallecer ahí. Por eso que había muchos amigos de mi padre en ese lugar. Y mi padre, después de tomar el desayuno, me dijo, mira, llama a tal persona, llama a tal persona, llama a tal persona. Por eso, yo fui a traer a los amigos de mi padre. Le dije, hola, señor, buenos días. Ah, sí, ¿has venido? Sí. Mi padre está crítico. Antes de que mi padre se vaya de ese mundo, me ha dicho que quiere encontrarse con usted, por eso he venido a llevarlo. Sí, está bien. Se apuraban rápidamente para ir. Y luego vinieron muchas personas a la cama donde estaba echado mi padre. ¿Y qué fue lo que dijo mi padre? Nosotros no se imaginan cuánto me gustaba. Cuando éramos niños, éramos jóvenes, estábamos muy felices. Habíamos vivido de una manera muy entretenida cuando estábamos niños. Pero ahora yo, primero me voy a fallecer, voy a ir al cielo porque estoy creyendo en Jesús, en quien cree mi hijo. Yo voy a ir primero al cielo y voy a preparar lugares muy buenos para ustedes. Ustedes también
Espero que ustedes puedan creer en el Dios que cree mi Hijo y que puedan venir al cielo y nos encontremos juntos y podamos vivir entretenidamente como antes. Y hablando de esa manera, a cada persona le decía que crea en Jesús. Habían venido también mi hermana, mi primo mayor, porque ya iba a fallecer mi papá. Y ellos le decían, ustedes son muy jóvenes. Cuando ustedes eran niños, tu padre pasó esto y esto. Mi papá le empezó a contar todo eso a mis primos. Tu mamá tuvo esa dificultad antes. Pero en la época de ustedes, en esta época, no sé qué dificultades tengan ustedes, pero cada vez que sufrimos una dificultad, no hay nada mejor que creer en Jesús. Yo parece que ya no me queda mucho tiempo en este mundo, pero si es que yo estuviera frente a esa muerte sin creer en Jesús, tuviera mucho temor. No me imagino cuánto temor hubiera tenido, pero ahora yo, después de recibir el perdón de los pecados y creer en Jesús, estoy muy cómodo y tengo mucha paz. Es muy bueno esto. Yo también quiero que ustedes puedan creer en Jesús. Después, en la noche, más o menos a las 8 de la noche, mi padre estaba durmiendo y estaba roncando. Y en la mañana, cuando estaba durmiendo, expiró. El hecho de que mi padre haya fallecido, antes de que yo ya recibiera la salvación, yo pude ver cómo mi padre había tosido sangre. Yo, después de haber secado toda esta sangre, le dije, Padre, si es que usted fallece, cuando me acuerde de usted, me gustaría escuchar su voz. Por eso he preparado una grabadora. Padre, si hay algo que usted quiere decirnos a nosotros, puede decirlo ahora. Y yo voy a grabarlo en esta grabadora. Y luego, después de que usted fallezca y yo recuerda de usted, voy a escucharlo. Y mi padre durante 1 hora hizo esta grabación. Cosas que no conocíamos, nos conversó desde el principio hasta el final. Y después de decir eso, dijo, sí, después de que yo muera, quiero que me entierren al costado donde está tu madre, en esa montaña, por favor, ahí me gustaría que me entierren. Y luego de eso, ¿qué fue lo que dijo? Determinó como la persona que iba a cambiar su ropa al señor Kim de la aldea del costado, porque yo había cuidado a él desde muy pequeño. Por eso, él no va a decir que mi cuerpo es sucio al momento de cambiarme. Él no se va a sentir incómodo cuando me cambie de ropa. De esa manera, él terminó todo su testamento. Yo he contado esto muchas veces. Cuando recuerdo eso, no se imaginan cuánto agradecimiento tengo en mi corazón. Sí, Padre, si usted fallece, yo voy a hacer exactamente lo que usted me dice y voy a enterrarlo como usted me dice. Padre, sí, yo puedo tratar así a su cuerpo, pero su espíritu, ¿a dónde va a ir su espíritu? Y de repente yo le pregunté así con mucha calma. Y mi padre, después de respirar profundamente, con una voz temblante, yo quiero ir al cielo, pero es muy tarde. Yo debería tener algo bueno que habrá hecho para poder ir al cielo. Wow, de verdad. En ese momento yo tuve mucho agradecimiento. Primero, porque nosotros para ir al cielo no es por mis obras ni por mi esfuerzo, sino por la gracia de Jesucristo podemos ir. Número 2,
Como yo conozco muy bien el camino para el cielo, yo podía explicarle eso a mi padre. Mi padre, el año en que falleció, en ese año, la verdad es que para nosotros hubieron muchas dificultades, pero el hecho de que mi padre, yo deseaba, era mi sueño, y me anheló que mi padre recibiera la salvación, por eso yo le prediqué el Evangelio. Antes de que mi padre fallezca, yo había predicado a muchas personas y había visto que muchas personas recibieron la salvación. Claro, esas personas habían recibido la salvación, pero yo pienso que simplemente fue un viaje para yo poder predicarle a mi padre. Como yo había predicado el Evangelio y muchas personas pudieron recibir el perdón de los pecados, a mi padre también yo pude explicarle cómo recibir el perdón de los pecados. Durante 1 hora, 2 horas cercanas, mi padre estaba echado en el lecho y yo detalladamente le empecé a compartir la palabra. Y cuando terminé de hablar, mi padre estaba echado mirando el cielo. ¿Y qué fue lo que dijo? Jesús, Dios, muchas gracias, porque por este pecado tan sucio que yo tenía, en la cruz fuiste crucificado y perdonaste mis pecados. Muchas gracias por esa gracia. Yo de verdad, en ese momento, en mi corazón, no se imaginan cuán feliz me sentía. Desde antes yo le había dicho muchas veces a mi padre que creía en Jesús. Mi padre decía, voy a creer el próximo año en otoño. ¿Por qué? Me decía que crea en primavera el otro año. ¿Por qué? Porque es cumpleaños de mi hermano, es su cumpleaños 60, por eso yo no puedo. Cuando yo vaya al cumpleaños no me siente mi amigo, voy a tomarme una copa, voy a pasar el tiempo bien y después de eso voy a dejar de tomar y voy a creer en Jesús. Y cuando pasaba el otro año, me decía, está bien, de primavera me pasé al otoño. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con la nuera de mi amigo. Y de esa manera habían pasado 10 años. Pero a mí me encantaba todo de mi padre, pero mi corazón estaba muy mal porque pensaba que mi padre iba a ir sin recibir la salvación. Pero Dios me dio una oportunidad muy grande porque mi hermano mayor no estuvo en mi casa, había ido a Japón cuando falleció. Es por eso que yo tenía mucha emoción por eso. Es por eso que la vida de creencia, las personas que hacen la vida de creencia, dicen que creen en Jesús, pero hay personas, sí, creen en Jesús, pero hay muchas personas que no saben cómo ir al cielo. Y hay personas que no saben cómo hacer la verdadera vida de creencia. Hay muchas personas que no conocen esto y viven sin conocer todo esto. Pero si creemos exactamente en Jesús, no hay ninguna persona que deje de pecar. Sí, todos eran pecadores. Pero la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz ha limpiado mi pecado. En la Biblia se ha escrito esto en muchos lugares. La sangre de Jesucristo ha limpiado. Debo creer esto en mi corazón. Pero si yo a pesar conozco que la sangre de Jesucristo ha limpiado mi pecado, pero el diablo nos ha engañado. ¿Y cómo nos engaña? Sí, Jesucristo me ha perdonado, pero yo he pecado de nuevo, yo soy pecador de nuevo. De esa manera, estamos en el pensamiento. Sí, creemos que la cruz ha limpiado mis pecados, pero a pesar de eso, hay muchas personas que siguen pensando que son pecadores. La Biblia no dice de esta manera. Especialmente cuando vemos en Romanos 4:25, Jesucristo se entregó por nuestras transgresiones y ha resucitado por nuestra justificación. Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz. Por eso cuando resucitó nuestro pecado ya estaba perdonado. Si es que Jesucristo no hubiera corregido todo el pecado, no hubiera limpiado el pecado, hubiera muerto de nuevo. Pero por una vez y para siempre ha perdonado todos nuestros pecados. Desde hoy, la persona que está hoy, la persona que también va a nacer luego, el pecado de todas esas personas eterna ha hecho una eterna redención. Yo no hablo muy bien, pero le dicen en inglés Eternal Redemption, la eterna redención.
Es por eso que esta eterna redención ha sido cumplida por Él. A pesar que Jesucristo ha limpiado todo el pecado, las personas dicen, yo he pecado de nuevo, entonces yo no soy pecador, soy pecador. Las personas piensan de esta manera, pero eso significa que no conocen la Biblia. Cuando Jesucristo limpió nuestro pecado, no simplemente limpió un poco del pecado. Si son 100, 100, si son 1000, si son 1000, si son 10,000, 10,000. Todos los pecados los ha limpiado eternamente. Es por eso que nosotros, cuando sea que moramos, podemos ir al cielo. Cuando debemos creer esto en la fe, pero las personas saben que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, pero cuando pecan se consideran pecadores. Si fuera eso verdad, entonces Jesucristo no hubiera limpiado todos los pecados, ¿verdad? Jesucristo exactamente limpió todos nuestros pecados. Cuando vemos en Hechos, podemos ver lo que se muestra acá. El Espíritu Santo vino hacia los apóstoles. Muchos apóstoles, empezando por los 12 discípulos, todos ellos eran pecadores. Por eso Jesucristo no podía trabajar en ellos. Jesucristo había muerto en la cruz y después de eso, después de 3 días, resucitó. En ese momento, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, todo el problema del pecado se solucionó. Y debido a eso, dentro de nosotros podía entrar el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que en el día de Pentecostés ellos recibieron ese Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es santo, ¿verdad? Y debido a eso, no puede entrar en un pecador. Pero Jesucristo, después de morir y después de resucitar, limpió todo nuestro pecado, eso es verdad. Pero a pesar que ha limpiado ese pecado, esa limpieza tiene que entrar en nuestro corazón. Y cuando yo creo que mi pecado ha sido limpio, en ese momento el corazón de Jesucristo que ha limpiado todos nuestros pecados. Si nosotros antes decíamos que éramos pecadores, pero Jesucristo nos dice, tú eres justo, tu pecado ha sido limpio, no recordaré tus pecados. Nosotros, si decimos que somos pecadores, no tenemos un mismo corazón con Jesús. Jesucristo en la cruz perdonó nuestros pecados, nos ha hecho justos, y si nosotros también vemos, sí, yo he pecado y soy un pecador, pero en la cruz, cuando yo puedo descubrir la verdad que Jesucristo limpió nuestros pecados, ¿qué pasa en mi corazón? Entonces yo soy justo como Jesús. Puedo sentir eso en mi corazón. No es que sea pecador, sino que somos justos. Sobre esta parte, muchas personas hablan y hay muchos debates en la Biblia, pero en la Biblia exactamente qué está diciendo. El Antiguo Testamento, cuando se presentaba la ofrenda, solo se presentaba esa ofrenda por un momento en el pecado. Y cuando pecaban luego tenían que dar otra ofrenda y tenían que dar otra ofrenda y otro sacrificio. Continuamente había sangre de la ofrenda en el templo, así como ríos. Pero después de que Jesucristo resucitó, en ese momento, esa sangre que fue derramada por Jesucristo no fue en el cuerno del altar de la tierra, sino fue al templo del cielo, al templo celestial, y tapó ese pecado. Si estuviéramos en este tiempo terrenal, en este mundo terrenal es un mundo temporal, pero como está en el templo celestial, todo eso es eterno. Es por eso que nosotros cuando vamos al cielo no vamos a llevar este cuerpo, porque ese cuerpo se pudre porque está en el tiempo. Por eso que tenemos que cambiar a un nuevo cuerpo. ¿Cuál es ese nuevo cuerpo? Es un cuerpo que no se envejecerá, tampoco no es un cuerpo que no pasará de tiempo. Jesucristo es esta persona. Ha pasado muchos años, miles de años, han pasado más de 2020 años y a pesar de ahora seguimos orando y Jesucristo sigue obrando en nosotros. Y es por eso que ahora, cuando Jesucristo perdona nuestros pecados, no lo perdona temporalmente, sino que hizo una eterna redención. Es por eso que eternamente nos ha perdonado el pecado. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice, Jesucristo vino como el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
Quiere decir que el templo original estaba en el cielo, pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le mostró a Moisés el templo celestial. Le dijo, esto es la fuente, esto es el altar del holocausto, este es el candelero, este es el arca del pacto, este es el pan de la proposición, esto es el candelero. Todo eso le mostró a Moisés. Después de que le mostró a Moisés, le dijo Dios a Moisés, baja y haz exactamente el templo en la tierra, como yo te he mostrado. Es por eso que hay dos templos. El verdadero templo está en el cielo y el segundo templo estaba en la tierra, que es una muestra, una copia del templo del cielo. A eso le llamamos tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué tabernáculo? Porque era como un campamento, ¿verdad? Como el pueblo de Israel tenía que trasladarse, tenía que utilizar tiendas en el desierto. Por eso se le decía tabernáculo. Pero en la época de Salomón ya hicieron la construcción del templo exactamente como estaba en el cielo. Habían dos templos. Muchas personas no conocen sobre esa parte. Hoy en día, muchas personas dicen que el salón de culto es el templo. No conocen exactamente qué es un lugar santo. Eso es algo equivocado. En la Biblia está hablando que solo hay un templo en la tierra y un templo en el cielo. Por eso es que cada vez había una sinagoga anteriormente, ¿verdad? Ese templo es el templo en el que está simplemente en el cielo. En la tierra simplemente había una copia. En el Antiguo Testamento atrapaban las ovejas y cuando presentaban el sacrificio frente a Dios, ¿dónde se hacía esa ofrenda? Se hacía en el templo de la tierra. ¿Por qué? Porque era el modelo del templo del cielo. Ese templo terrenal, todas las cosas que están en el tierra están atrapadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la tierra existe el tiempo. Por eso que en la tierra hay pasado, presente y futuro. Es por eso que si yo he pecado, Jesucristo limpió todos mis pecados. Pero si pasaron tiempo, por ejemplo, ¿qué pasaba? Transformaba en pasado, ¿verdad? Entonces, cuando yo pecaba hoy y yo daba un sacrificio por ese pecado, sí, en ese momento ya no era pecador. Pero cuando pasaba 3 años, entonces si pecaba de nuevo, me transformaba en pecador de nuevo. En ese momento de nuevo tenía que dar una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque hace 3 años, el sacrificio que había dado 3 años, se había ido al pasado, ¿verdad? Porque estaba en el tiempo temporal. Cada vez que pecaba uno tenía que dar sacrificios por el pecado. Pero Jesucristo no echó su sangre en el altar terrenal, sino fue al cielo, al templo celestial. Es por eso que subió al templo celestial y en el propiciatorio echó su sangre, en el propiciatorio del templo celestial. Es por eso que pudo limpiar eternamente todo el pecado. Si vemos en Hebreos capítulo 9, dice esta palabra. Si vemos en Hebreos capítulo 9, estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue hecho de manos, porque en el cielo, el templo del cielo no está hecho de manos, sino que lo hizo Dios. Moisés en el monte Sinaí vio el templo del cielo y bajó a la tierra y lo copió. Ese templo, ese tabernáculo fue hecho por manos. Pero Jesucristo vino y fue a ese tabernáculo del cielo. Estamos viendo que el templo terrenal es el templo que había hecho Moisés en la tierra, pero el templo celestial es el que está en el cielo. Y si vemos en el versículo 12, que es lo que está escrito, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, la cruz de Jesús, por ejemplo, si es que Jesucristo hubiera echado su sangre en el altar terrenal, hubiera tenido que echar su sangre 1000 veces, 10,000 veces, hubiera tenido que muerto, y a pesar que hubiera muerto 1000, 100,000, 1,000,000 de veces, no hubiera limpiado el pecado eternamente. Pero como Jesucristo, con su sangre fue al tabernáculo celestial, obtuvo la eterna redención con su sangre. La sangre de la cruz es eterna.
Es por eso que en el momento de que echó su sangre en el altar del cielo, como ese lugar es eterno, limpió el pecado eternamente, el pecado de hoy, el pecado de mañana, hasta que uno muera. Todo lo ha limpiado. ¿Cuál es eso? La sangre de Jesucristo ha limpiado todo eso. Por eso que la mayoría de personas dice, sí, Jesucristo ha limpiado nuestro pecado, pero como he pecado de nuevo, yo soy pecador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que tiene que hacer una ofrenda de nuevo? No. Está diciendo que Jesucristo ha limpiado solo sus pecados del pasado. No es así, porque Jesucristo obtuvo eterna redención. Por eso, cuando daba una ofrenda, echó la sangre en el altar del cielo. ¿Por qué? Porque si echaba la sangre en el altar de la tierra, tenía que vertirla cada vez que pequen. Por eso que para poder perdonar el pecado del mundo en el altar de la tierra, tenía que morir 1000, 100,000, 1,000,000 de veces. Pero como fue al altar del cielo y en ese altar echó su sangre, pudo obtener la eterna redención. Es por eso que si vemos en Hebreos, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Eso de esa manera es escrito. Si vemos en Hebreos 10, dice, siguiendo en esta voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque muchos sacerdotes intentaban dar los sacrificios, podíamos ver que está hablando de los sacrificios que daban los sacerdotes antes. Los sacerdotes daban la sangre y vertían la sangre en la tierra, en el tabernáculo de la tierra. Por eso, como estaban bajo el tiempo, tenían que dar un sacrificio, otro sacrificio cada vez que pequen. Es por eso que cada vez que limpiaban el pecado, esa sangre fluía como un rayo. Pero en el cielo obtuvo la eterna redención, una sola vez y para siempre. Versículo 12, vamos a ver. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Vamos a leer todos juntos el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Hizo perfectos para siempre, que ha limpiado el pecado eternamente. Por eso que, imaginémonos que cada vez que pequemos Jesús tenía que morir y cuando pecamos tenía que morir Jesús. Fue imposible, pero obtuvo una eterna redención. Es por eso que después de que murió Jesucristo en la cruz y resucitó, en el corazón de ellos que aparecen en Hechos tenían esa seguridad. Por eso con valentía podían predicar el Evangelio y se transformaron en personas valiosas. Vamos a ver en Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y luego, si vemos en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo fue crucificado y después de 3 días resucitó. Jesucristo originalmente era Dios. Es por eso que tenía el poder de Dios, por eso podía curar a los enfermos y podía hacer milagros. Y después de eso subió al cielo. Jesucristo subiendo al cielo no simplemente subió por subir, sino que así como Elías pudo subir al cielo, el espíritu de Elías fue a Eliseo. Y por eso el profeta Eliseo pudo hacer mucho más cosas que Elías. De esa manera también Jesucristo subió al cielo y así como nosotros como Eliseos podemos obrar de muchas cosas. Para darnos eso,
murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados y preparó todas las condiciones para que pueda obrar en nuestro corazón. Después de que murió en la cruz y fue resucitado, como nuestros pecados ya fueron perdonados, el diablo siempre nos ha engañado para decir que somos pecadores, pero de verdad nosotros no somos pecadores, sino que por la gracia de Jesucristo todos nuestros pecados han sido más limpios que cualquier nieve más blanca. Es por eso que ese espíritu que trabajaba en Jesús, cuando creemos en esa verdad, ese espíritu también entra en mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi corazón, si estaba en pecado, había un pecado, estaba en la maldad, era un corazón sucio. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu limpio, santo. Por eso, cuando yo creo en la palabra de Dios, mi corazón se hace uno con el corazón de Jesús. Es por eso que ese espíritu que estaba en Jesús entra en nuestro corazón. Es por eso que nosotros también podemos actuar con poder como Ejésús, podemos ser santos como Jesús, somos perfectos como Jesús y somos gloriosos como Jesús. Por ejemplo, Jesucristo limpió nuestro pecado. Yo, predicando el Evangelio, he podido ver que muchas personas reciben la salvación y cómo Dios trabaja con poder en muchas personas. Es por eso que nosotros, los apóstoles, después que Jesucristo murió y después de que resucitó, en el día del Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu que habitaba en el corazón de Jesús. Por eso que ese corazón que lo guiaba a Jesús también nos entró en nuestro corazón y de esa manera nosotros podemos dar la gloria a Dios como Jesús y podemos vivir por el Evangelio como Jesús. Tenemos todas las condiciones, por eso que yo de verdad no era nada. Especialmente en el año 2020 yo he podido recibir mucha gracia de parte de Dios. Desde mayo hemos hecho seminarios bíblicos y muchos canales de televisión han empezado a transmitir el sermón de nuestra iglesia. Por eso que más o menos 2.000 millones de personas han estado escuchando todos la palabra que comparto. Y cuando hago el CLF también muchos canales sin exigir ninguna remuneración económica están transmitiendo nuestros programas. Cuando veo que la gente recibe el perdón de los pecados, no se imaginan cuánto agradecimiento tengo en mi corazón. La verdad es que Jesucristo no simplemente limpió nuestros pecados, no simplemente perdonó nuestros pecados, pero muchas personas no creen en esta verdad y hay muchas personas que se consideran pecadores. No, nosotros antes éramos pecadores, pero esa muerte de Jesucristo fue por nosotros. Es por eso que nosotros con seguridad podemos saber que somos limpios y santificados. Cuando yo creo en eso, digo, sí, yo he sido santificado, ha sido limpio mi pecado, yo soy justo. Cuando yo puedo creer en eso, todos en su corazón van a ser santificados y ese corazón santo se va a hacer uno con el corazón de Jesús. Y ese poder que se mostraba en Jesús también se va a mostrar a través de ustedes en cualquier momento. Eso es algo muy maravilloso. Yo a veces cuando predico el Evangelio me sorprendo. Yo al principio, yo siempre comentaba sobre esto cuando me encontré con el presidente de Ghana, Jonathan. Cuando bajé del avión inmediatamente después de llegar a Ghana, más o menos eran las 12:30 y el evento empezaba a las 3. Por eso que estaba haciendo las migraciones, luego de eso entraba al aeropuerto y tenía que ir al lugar donde hacían el campamento. El tiempo era muy estrecho. No había mucho tiempo ni siquiera para poder cambiarme la ropa correctamente. Me vestí simplemente y fui al campamento. Ese día, la primera dama de la nación de Ghana vino a dar las palabras de felicitación. No es común que vengan las primeras damas, pero cuando vienen simplemente hacen su presentación, hacen que el carro espere y cuando termina directamente se van. Pero ese día, la primera dama vino y después de dar las palabras de felicitación se sentó a mi costado. Es por eso que ese día en nuestros eventos habían programas de música, también estaba la predicación. Yo compartí la palabra más o menos durante 1 hora y media y ella escuchó todo. Terminó el evento.
y la primera dama. Yo también ella no se iba. Me dijo, pastor, quiero contarle algo. Sí, coménteme, primera dama, le dije. Ahora el presidente está muy crítico de salud. Ah, sí. Pastor, ¿será que usted pueda orar por el presidente? Sí, claro. Entonces, pueden ver la foto. Ahí está la foto de la primera dama. Es muy humilde y es muy sabia. Es por eso que yo conversé con la primera dama y le dije, mañana en la mañana, me dijo, va a mandar un carro, entonces me dijo ella. Entonces, mandó 3 carros sedán con el piloto y vinimos. Vinieron también la escolta oficial de la presidencia. Yo con el pastor Joseph, que es mi traductor, el pastor Joe de Ghana, tomamos un carro y en otro carro entró la soprano Park Chin-young con Chemin del coro Gracias y en otro carro entraron la seguridad presidencial. Fui a la casa presidencial y el presidente estaba esperándome y él estaba sentado así, prácticamente echado. El presidente, al principio, la soprano Park Chin-young y Choi Min contaron 2 canciones de Ghana y él también estaba repitiendo las canciones. Después de cantar las canciones, el presidente me dijo a mí, pastor, yo desde hace muchos años estoy tratando esta enfermedad, pero a pesar que los doctores trataron de todas las maneras de curar mi enfermedad, no pueden controlarla. Mi enfermedad se está haciendo más crítica poco a poco. Yo en la mañana me levanté del sueño y mi cuerpo se sentía muy mal. Yo pensé que no me quedan menos que 5 días de vida. De verdad, fue así. Pero pastor, yo tengo un problema. Desde que yo era niño, yo iba a la iglesia fervientemente y después de transformarme en presidente, también yo he participado en todos los cultos dominicales posibles. Era reconocido como el presidente de mejor fe en Ghana. Pero, pastor, yo, como soy una persona, he pecado. Pero yo soy pecador. Si yo muero, los pecadores no pueden ir al cielo. Por eso, yo tengo mucho temor. Es por eso que tengo ese temor. Él me comentó eso. El presidente Jonathan, él recibió el perdón de los pecados en ese día. Y yo predicándole a muchas personas en Ghana le contaba la historia del presidente. Y lo que dijo el presidente, muchas personas escucharon el testimonio del presidente y pueden recibir la salvación. En esta época también, en ese momento, creo que yo fui la última persona que se encontró el presidente, por eso después de que falleció, muchos periodistas vinieron a mí. Yo le pregunté al presidente, excelentísimo presidente, ¿cómo conoce usted que es pecador? ¿Qué fue lo que me dijo el presidente? Pastor, ¿acaso no soy pecador porque he pecado? Él me volvió a responder esa pregunta y yo le dije, no, no es así, excelentísimo. Y él se sorprendió mucho. Yo le dije, no solo en Ghana, sino que en todos los países, ¿habrá algún país en el cual el pecador es el que determina el pecado? El pecador no es determinado por el pecador, sino que Dios es el que determina el pecado.
Por ejemplo, si una persona en Ghana dice, yo he hecho un crimen, entonces yo voy a ir a la cárcel un mes. No, sino que hay un juez que determina eso, ¿verdad? Es por eso que usted, presidente, no tiene que determinar su pecado, sino que Dios ha determinado su pecado. Excelentísimo presidente, por casualidad, ¿usted ha leído la sentencia escrita de parte de Dios para con nosotros respecto a nuestro pecado? ¿Quiere leerla? ¿Qué? ¿La sentencia escrita? Sí, es así. No he visto esa sentencia escrita. ¿Dónde está? ¿Desea verla? Sí, deseo. Está en la Biblia. Por eso que leímos en Romanos capítulo 3, 23 y 24. En Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron o fueron destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos hemos pecado, por eso no podemos entrar a la gloria de Dios. Y en el versículo 24 dice, siendo justificados, está hablando de que hemos pecado nosotros sin Jesús, ¿verdad? En el versículo 23. Sí, queda el pecador, exactamente, ¿no? Nosotros. Pero en el versículo 24, sí, nosotros hemos pecado. En el versículo 23 hemos pecado, éramos pecadores. Sin Jesucristo éramos destituidos, continuamos siendo pecadores. Pero en el versículo 24, Jesucristo obra. ¿Cómo? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dentro de la redención que es en Cristo Jesús, Él nos ha salvado del pecado, Él nos ha redimido. Eso significa eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que morir por nuestro pecado, pero Jesucristo ha redimido y ha limpiado todos nuestros pecados. Debido a esto, a través de la gracia de Dios gratuitamente, hemos sido justificados. Dios nos dice que somos justos. Entonces nosotros, lo importante de esto es, ¿qué significa creer en Jesús? Significa creer en la palabra de Dios. Si Dios me dice que yo soy justo, entonces es verdad que somos justos. Si Dios no dice que somos santos, entonces somos santos. Yo le dije esto al presidente. ¿Cómo supo usted que era un pecador? Porque yo había pecado, le dijo. Yo le dije, no, mi presidente. Y él se sorprendió mucho. ¿Qué significa esto? Yo no soy pecador porque he pecado. ¿Quién en este mundo o cuál existirá alguna ley en este mundo la cual diga que el criminal determina su pena? No, no existe. Sí, usted ha pecado, pero usted no puede condenarse por ese pecado. Pero Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Siendo justificados. Dios dice que somos justificados. Dios, que es el juez. Entonces, es verdad que somos justificados. Y el presidente se sorprendió. Por eso que yo le leí otros versículos y después de ver, él dijo, Dios, muchas gracias. Yo ahora puedo ir al cielo. Mis pecados han sido limpiados. Jesucristo ha limpiado todos mis pecados en la cruz. Estaba muy regocijado. Es por eso que luego, después de un momento, el presidente me dijo, yo he sido limpio. Yo he sido santificado. Yo he sido justificado. Y él me dijo de esta manera. Por eso después, mi cuerpo está muy cansado, por eso quiero descansar. Creo que el tiempo que estuvo conmigo fue muy largo, por eso después con el presidente y la primera dama, fuimos en el carro de la primera dama y nos llevó. Estamos muy agradecidos por eso. Y después de 4 horas, la primera dama me llamó y me dijo que el presidente, después de recibir el perdón de los pecados, para obtener el descanso eterno, hace un momento, ha recibido el llamamiento de Dios
Por eso, de una manera muy calmada. Después de eso, yo he hecho muchos seminarios en el país de Ghana. Cada vez que hacemos esos seminarios, yo hablo sobre el presidente Jonathan. Él pensaba que era pecador. ¿Por qué? Porque no conocía la Biblia. La Biblia nos está diciendo que por la muerte de Jesucristo nuestro pecado ha sido perdonado. En Romanos 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos y hermanas amados, ahora nosotros cuando veamos en Hechos, muchas partes en las cuales hubieron muchas obras por los apóstoles. ¿Cómo es que el Espíritu pudo obrar en ellos? Porque cuando ellos creyeron la palabra de Jesucristo con la fe, fue debido a eso. Nosotros también somos pecadores, pero ¿qué tenemos que aceptar? Vemos que esa muerte de Jesucristo en la cruz, a través de esa muerte, todos mis pecados fueron limpiados. Eso es lo que nos dice la Biblia. En Romanos 3, 23, 24 está hablando de esa manera. Pero me causa mucha pena porque muchas personas que leen simplemente el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, pero no leen el versículo 24. En el versículo 24 habla exactamente que fuimos redimidos, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios a través de la redención que fue en Cristo Jesús. Fuimos siendo santificados, siendo justificados. Como el pecado ha sido limpio, tienen que creer. Creer eso es la verdadera creencia correcta y la verdadera fe. Yo también ministeriando, ¿qué es lo que le comparto primero a las personas? Sí, éramos pecadores, pero Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados, por eso ya no somos pecadores. Ha sido limpio, hemos sido santificados. Ese es el inicio de Hechos. Fue así con Pablo y también con Pedro y con Andrés, con todos los discípulos. Por eso que en el día de Pentecostés, ellos, después de creer que habían recibido el perdón de los pecados, entró el Espíritu Santo en ellos. Y recibieron 3,000 personas la salvación, el día siguiente 5,000 personas. Pudo mostrarse esta obra maravillosa. Ahora, para entrar a Hechos, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener el mismo corazón de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sí, yo he pecado, es verdad. Pero en la muerte de Jesucristo en la cruz, en ese momento nuestro pecado fue limpiado eternamente. Por eso no hay nadie que nos condene, porque fue limpiado eternamente. Esa verdad deben creerla en su corazón con la fe. Hoy en la noche, conversando sobre Hechos, he hablado esto como introducción. Voy a leer un poco más. Y la verdad es que en mi corazón no parece como el corazón de antes. Tengo mucho agradecimiento. Quiero compartir esa palabra. Y cuando veo cómo el Espíritu Santo trabaja en mi corazón, tengo mucho reconocimiento. Ese corazón los hace felices a ustedes y los va a dar llenos de agradecimiento. Nosotros esta vez, diariamente, debido al COVID-19, no podemos participar en el culto presencial, pero con Hechos espero que todos ustedes puedan obtener la fuerza. Viendo cómo en Hechos ustedes ya no son pecadores, sino que Jesucristo ha limpiado todos los pecados de ustedes y los ha hecho santos. Yo, antes de creer en Jesús, la verdad no conocía y siempre decía que era pecador y pedía perdón por mis pecados. Pero ahora tengo un corazón de agradecimiento porque mis pecados han sido limpios. Hermanos y hermanas amados, de esa manera hemos conversado sobre el primer capítulo de Hechos. Ahora vamos a entrar juntos con profundidad a Hechos. Espero que ese estudio llene sus corazones. Espero que ustedes puedan leer un poco sobre Hechos y encontrarnos en la siguiente hora para poder ver cómo Jesucristo obró. Ese Jesucristo que obró en Hechos también va a poder obrar en su corazón de ustedes. Espero que se puedan recibir esa gracia de Dios. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho.